Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Acompáñenme el día de hoy a transformar esta camisa blusa que era de mi mamá en un top. Este top yo ya lo había hecho, pero obviamente le voy a cambiar algunas cosas, pero les quería grabar el tutorial de cómo es que lo hice. Entonces, lo primero que siempre hago es medírmelo para más o menos ver la tela, cuánto es la que voy a ocupar. La neta es que siempre termino improvisando. Mi recomendación es usen blusas o camisas tunealas que les quede, o sea, que sean más grande de lo que ustedes quedan. Para así tenemos un poquito de rango de error para utilizar más tela. Entonces después de eso voy a medir de abajo hacia arriba, o sea, de donde está la bastillita hacia arriba, cuánto es lo que quiero que mida el largo de mi top. Yo, por ejemplo, le puse 28 centímetros, pero si tú lo quieres más cortito, lo puedes hacer más cortito. Pero es de abajo hacia arriba. Después ya marcar toda la línea donde marqué mis 28 centímetros, voy a sacar el radio de mi boobie. Este es el dibujito de mi boobie. Entonces prácticamente yo voy a medir desde mi pezón hacia un lado cuánto es lo que mide. Es el radio de mi boobie. A mí, por ejemplo, me salió de 7.3, le dejé en 7.5, pero te puede salir a ti distintos. ¿Qué voy a hacer con esa medida? Bueno, a partir de donde está la costura de mi botón hacia adentro, voy a medir 7.5. Y después de donde marqué, de abajo hacia arriba, voy a medir 7.5 hacia abajo, ¿sí? De donde marqué que va a ser el largo de mi top. Entonces, ese va a ser el punto medio. Ese punto medio voy a empezar a medir como un tipo compás, 7.5, 7.5, 7.5, así como un compás. Voy a utilizar mi cinta métrica como compás para sacar las semicircunferencias y por ahí hacer una curvita donde van a ir depositadas mis boobies en el top. Espero que me haya quedado claro porque ahí no se grabó muy bien. Todavía no aprendo a grabar y atinarle bien dónde es que estoy grabando. Entonces, prácticamente no es necesario hacer las dos semicircunferencias. Yo lo que hago es, ya que medí, por ejemplo, hice las semicircunferencias. Aquí, ojo, también, de arriba yo le dejé 7.5. 7.5 porque yo quería que me cubriera bien la bubicita. Entonces, aparte con lo que yo le iba a hacer del resorte y los dobleces, pues me iba a quedar. Me iba a quedar un poquito más abajo de los 7.5. Entonces después de eso ya procedo a cortar mi semicircunferencia y con esa misma lo único que voy a hacer es colocarla del otro lado para que me queden del mismo tamaño. Entonces no necesito hacer las dos. Si quieres puedes hacer las dos, pero yo nada más hice una y ya después lo que recorté lo coloco del otro lado y lo fui marcando, obviamente, que me quede más o menos en la misma posición y también lo recorto. Entonces, esas son las semicircunferencias que yo marqué y recorté. Esas semicircunferencias no las voy a ocupar. Voy a hacer otras a partir de esas. Para el top, mi finalidad era que esas semicircunferencias hacerlas mucho más anchas para que de alguna forma quedara un poquito más fruncido la parte del busto, pero no me quedó al mero chingadazo. Ahorita les voy a explicar cómo es que se hace. Más o menos ubiqué lo sobrante de lo que era la blusa y voy a por ahí ubicar y colocar las semicircunferencias que recorté. El chiste es que quiero hacer que esa semicircunferencia nueva que yo vaya a hacer me quede mucho más ancha, pero voy a respetar la misma altura. Entonces va a quedar más ancha, pero con igual de altura. Esto para que obviamente de alguna forma se pueda fruncir. Pero por eso les decía, mi recomendación es que usen blusas mucho más grandes porque así les iba a alcanzar más tela. A mí, por ejemplo, no me alcanzó, entonces tuve que hacerlas pues lo que pude de ancho porque no quería usar las mangas. O sea, si tú quieres hacer, por ejemplo, de tirantitos, puedes usar las mangas, entonces ya no es necesario usar una blusa más grande. Pero como yo sí quería usarla esta vez, colocar las mangas, tuve que ingeniármelas, entonces con el sobrante tuve que hacer las dos semicircunferencias, pero sí deben de ser más anchas, y eso sí está debe claro, no te va a salir si usas las mismas circunferencias, tienen que ser más anchas.
Entonces, más o menos hice la curvita y coloqué. Yo más o menos le puse como de 3 centímetros de cada lado, porque fue lo que me alcanzó, pero si tú puedes ponle hasta 4 centímetros, 5 más o menos. Entonces, si se fijan, esta es la comparación de las dos semicircunferencias que sí saqué al final. Las que voy a ocupar son las más anchas. Después de eso, como también voy a ocupar, les digo que la manga, voy a separar la manga de lo que queda de la blusa. Y después voy a colocar las semicircunferencias anchas ya en los hoyitos que recorté de mi top. ¿Sí? Los voy a unir con alfileres y voy a coser ambas. Aquí hasta este punto siempre estatela probando y midiéndotela para que si por ejemplo te queda ancha de los costados, tú le vayas ajustando de acuerdo a lo que tú necesites. Eso no te lo grabé, pero eso sí también lo hice. Si entonces me lo iba midiendo y decir, me queda mucho más grande, ahí la agarro. 2 centímetros de lado, 2 centímetros del otro, ¿no? Y así tú lo vayas ajustando a como te quede, para que te quede lo suficientemente justo o como a ti te guste de los costados. Entonces voy a unirlo con alfileres y después voy a coserlos. A este punto yo, por ejemplo, ya lo había hecho la costura y también le hice una costura en la parte de arriba. Ahora para hacer la parte del fruncido de arriba del busto más o menos del top, voy a necesitar resorte. Entonces voy a medir de la parte de mi axilita hacia el medio de mi pecho, pero con el resorte estirado. ¿Para qué? Para que no se me vaya a caer el top. Y entonces debe de ser la medida con resorte estirado. Yo pegué el resorte con costura, es decir, ubiqué la mitad de donde está el resorte y la mitad de donde debería ir la copita y lo cosí estirando y después hice el doblez, pero es mucho más fácil si tú solamente haces el doblecito y por dentro del doblez metes el resortito y ya nada más coses a los costados. Es mucho más fácil y la costura te queda más bonita. Yo no lo hice así, pero sí te recomiendo mejor hacerlo así. Entonces voy a hacer lo mismo para las mangas, es decir, voy a medir con el resorte estirado en mí, como la distancia que necesito para la manga. Voy a recortar esa medida en el resorte y voy a colocarlo igual en la manga. Y de nuevo, de recomendación, primero doblez y después le metes el resorte. Yo de hecho no lo hice así, pero el otro top sí lo hice así. Entonces quedan mucho mejor las costuras del otro top. Pero igual miren, se ve nice, se ve lindo. No se me cae ni nada, todo chido. Me gustó bastante. Y esos moñitos los uso para el cabello, pero igual se los agregué por ahí. Esos no los cosí, solamente como que los amarro ahí en el botón. Se ven muy lindos, a mí me gustó bastante. Espero les haya gustado y si tienen cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Bye.